como ese ejemplo específico de las personas ricas hacia las personas pobres. Esta semana vamos a ver el Tito. Prediqué en Tito ayer en un desayuno. Quiero dar gracias a Dios por el tiempo de ayer que tuvimos en un desayuno donde pudimos dar el evangelio claramente a muchas personas y un buen grupo de personas levantaron su mano diciendo: yo quiero depositar mi fe en Cristo. Entonces doy gracias a Dios por la vida del hermano Eliseo, que me invitó a ser parte de eso, y la verdad fue un tiempo maravilloso. Pero no estamos en Tito, estamos en Santiago. Santiago 2, 8 a 13 vamos a ver hoy, y eso extienda esta idea de favoritismos a algo más general. No es solamente el ejemplo que hablamos la semana pasada. Y vimos la semana pasada que si tenemos fe verdadera, escuchen esto, si tenemos fe verdadera, no debemos mostrar favoritismos. Favoritismos no es de la fe de nosotros, de ninguna manera. Y si cometemos o mostramos favoritismos, podemos llegar a blasfemar el nombre de Cristo. Y eso es fuerte. Eso es algo fuerte. No simplemente hacemos nuestros favoritismos, pero blasfemamos el nombre de Cristo a través de hacer eso. Wow. Eso es duro. Es pesado. Y debemos tener mucho cuidado en esas cosas. Muy bien. Entramos en el versículo 8. Santiago capítulo 2, versículo 8. Versículo 8. Muy bien. Dice: si ustedes cumplen la ley real de Dios en esto, como está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Hacen bien. Ahora, él pone ahora una condición. Santiago, después de hablar de un ejemplo específico y hablar que el favoritismo podemos blasfemar el nombre de Dios, de Cristo, a través de hacer eso, ahora pone una condición. ¿Y cuáles son las condiciones? Si haces esto o no haces esto, esto pasa. ¿Sí? Y eso es algo muy normal en nuestro lenguaje, y es lo que él está haciendo. Dice, ahora, si cumplen, ser hacedores. Hace varias semanas estuvo Tico aquí, Rubén aquí, y nos habló de ser hacedores de la palabra, no simplemente oidores. Y esto es parte de esto. Él sigue con ese pensamiento también ahí. Si cumplen, ser hacedores de la palabra. Claro, que comienza nuestra fe con dos preguntas. ¿Quién es Yahweh? ¿O quién es Dios? ¿Quién es Yahweh? Si no estás acostumbrado a escuchar ese nombre, Yahweh, aquí te vas a acostumbrar de escuchar ese nombre, porque es el nombre de Dios, Yahweh, el que era, el que es y es para siempre. Ese es nuestro Dios, Yahweh. ¿Sí? ¿Quién es Yahweh y qué ha hecho por nosotros? ¿Qué ha hecho por nosotros? Esa palabra fe ya hemos aprendido, es la palabra pistis en griego. Y esa palabra pistis en griego significa convicción. Primero, la convicción comienza con creencia, y de eso habló Santiago la semana pasada. La semana pasada. Habló Santiago de eso la semana pasada, de la fe. ¿Qué es lo que creemos? ¿En quién creemos? Entonces, la fe, convicción, comienza con esas dos preguntas. ¿Quién es Yahweh y qué ha hecho por nosotros? Y pudiéramos agregar otra pregunta ahí: ¿y quiénes somos nosotros en Él? Pero esa convicción comienza con esas preguntas. Porque, por eso, si tú no conoces a Dios
es imposible, va a ser imposible seguir sus mandamientos. ¿Para qué sigues sus mandamientos si simplemente si no conoces a Dios? Tienes que conocer, es la convicción que tenemos. Llegamos a tener una convicción que Él es el Todopoderoso, que Él es el que siempre está presente, que Él es el que sabe todo, que nunca cambia, nunca falla, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, es todo para nosotros. Si llegas a conocer a Él de esa manera, eso nos da convicción para hacer las cosas, Entonces, comienza con la fe. Si ustedes cumplen, primero, ¿quién es? Y luego, por quiénes cumplimos, debemos cumplir. ¿Sí? Y luego dice, si ustedes cumplen la ley real, creo que este término no está usado en ninguna otra parte de la Biblia. No estoy seguro de eso, pero casi estoy seguro. 99.7%. Muy bien. La ley real. Esa palabra, esa frase en griego es nomos basílicos. Es la ley que pertenece a lo soberano. La ley preeminente. La ley que es del rey. ¿Sí? Por eso dice ley real. Porque viene directo del rey. Viene directo de una persona que es soberana sobre todo, ¿verdad? Entonces la ley real. Si ustedes cumplen la ley real, ¿cuál es la ley real? ¿Cuál es la ley real? Lo menciona aquí. Pero en Mateo 22, le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y él dice, ama a tu Dios con todo, ¿verdad? Eso es el número uno. Es la ley, el mandamiento más grande. Y no estaban esperando la segunda respuesta. Porque después Cristo dice, y el segundo es parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley real viene directo del rey. Viene directo de estos dos mandamientos, dice en el 40 de Mateo 22. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Toda la lista de leyes que ellos tenían ahí en el Antiguo Testamento, todas esas leyes dependían de estos dos mandamientos. Y aquí Santiago, como sabe muy bien lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y sabe muy bien lo que dijo Cristo cuando estaba aquí en la tierra, dice la ley real. Si cumplen la ley real. Y luego dice, hacen bien. El rey dijo que este mandamiento era el segundo más importante. Ahora, ¿qué es amar al prójimo como a ti mismo? Primeramente, en la Biblia dice, en algún lugar, ámate a ti mismo. No, ¿verdad? Al contrario, ¿no? En el Nuevo Testamento dice, niégate a ti mismo, ¿sí? ¿Por qué dice eso? Porque somos egoístas, porque nos amamos. Aún personas que se creen las víctimas. Ay, pobre de mí, ¿por qué me tratan así? ¿Por qué yo nunca tengo esto? ¿Y por qué yo esto? ¿Y por qué yo? Puro yo, ¿verdad? Y Mimi, no, Mimi, no. Es mi esposa, Mimi, no. Puro así. ¿Qué es eso? Eso es egoísmo. Estás mirando solamente a ti y no al Dios Todopoderoso y lo que Él quiere hacer con tu vida o con mi vida. Eso es egoísmo completamente. Entonces, no tienes que aprender a amarte a ti mismo. Ya nos amamos.
Y si amáramos a la gente como nos amamos, el mundo estuviera vuelto. Ahí daríamos la vuelta, o ¿cómo se dice? El giro al mundo, o algo así. Cambiaríamos completamente el mundo. Increíblemente, si amamos a los demás como nos amamos a nosotros mismos, wow, increíble, increíble. Incluso a veces hay problemas problemas en la cabeza, en el cerebro y todo eso, pero muchas veces una persona que quiere cometer suicidio es egoísta 100%, porque no está pensando en los demás. Él dice, o ella dice, es que ellos van a ser mejor sin mí. Otra vez, todo enfocado en mí. Ya no puedo con esto. Ya no entonces ahí está el enfoque completamente. Por eso ese tipo de personas, o nosotros, todos nosotros, pero ese tipo de personas también necesitan salir de sí y empezar a servir a los demás, empezar a hacer algo para los demás, para ya cambiar su mentalidad completamente, de estar enfocados completamente en ellos y su dolor. Por eso Cristo dice, niégate a ti mismo, para ya salir de ese problema. Ahora, no es tan fácil así, porque los casos de suicidio son grandes, pero estoy nada más diciendo ahí que hay un egoísmo ahí. Entonces ahí dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es amar al prójimo? Número 1, amar a tu prójimo es estar dispuesto a aceptar a cualquier persona, a pesar de sus riquezas, si tiene o no tiene, a pesar de su posición, si te sirve en cómo hacer las cosas, cómo llegar a tener o obtener, a pesar de estatus, influencia, raza, apariencia, belleza, ropa, habilidades o personalidad. ¿Sí? Eso es aceptar a todos y darle la oportunidad de hasta ser tu amigo, ser tu hermano. Entonces eso es lo que es amar a tu prójimo. Primeramente, amar a tu prójimo es estar dispuesto a aceptar a cualquier persona a pesar de riquezas, posición, estatus, influencia, raza, apariencia, belleza, ropa, habilidades o personalidad. Número 2, amar a tu prójimo es velar por los intereses de otros, como dice Pablo en Filipenses 2. Y también amar a tu prójimo es ver a las necesidades de otros como si fueran tus necesidades. Algo que pasó en el tiempo del Nuevo Testamento, había un problema grande. Personas se convertían a Cristo y había había persecución ahí, y muchas personas perdieron su dinero, sus riquezas, y ellos tenían que juntar sus riquezas para ayudar los unos a los otros. Entonces eso fue para ayudar. Ellos veían las necesidades de los demás como sus necesidades. Y ahora estamos hablando de necesidades, no lo que queremos, ¿verdad? Porque mi hermano tiene un carro así, yo debo tener también un carro así. Eso se llama el comunismo. Y ya se ha visto en el mundo que eso no funciona. Un día va a funcionar la idea del comunismo. La idea nada más. Porque Dios va a estar sobre todos. Y vamos a tener nada más un rey. Y Él es justo en todas las cosas. Entonces vamos a tener justicia en todo. Es lo que piensan los que creen en el comunismo, es lo que piensan que tienen, pero realmente no lo tienen así. Amar a tu prójimo es ver a las necesidades de otros como si fueran
tus necesidades. ¿Pudiera hacer la pregunta ya? ¿Amas a tu prójimo? ¿Amo a mi prójimo? Espérense. Ya viene el otro texto del Antiguo Testamento, donde aparece: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es increíble, la verdad. Levítico, capítulo 19, comenzando en el versículo 9, dice así: cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que allí quedan. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor su Dios. Eso nomás es un poquito. Tenían reglas ahí en la nación para dejar para personas necesitadas. Tenían que pensar. Dios les dijo, tienen que pensar de esta manera para las personas que tienen necesidad. Y luego sigue, no es lo único. Ahí en el versículo 11 dice: no roben, no mientan, no engañen a su prójimo, no juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. ¿Sí? Después dice: no explotes a tu prójimo, ni lo despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. Los que ya son jefes aquí, tienen sus propios negocios, cuidado. Luego dice en el 14: no maldigas al sordo, ni le pongas tropiezos al ciego, sino teme a tu Dios. Yo soy el Señor. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento es muy práctico, porque los judíos son prácticos. La mente hebrea es práctica. Entonces, les animo a leer la ley para ver algunas cosas que a veces son principios ahora para nosotros, ¿sí? Pero hay varias cosas aquí que sí son para nosotros. Y luego dice en el 15: no perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. ¿Sí? Y luego todavía sigue y dice en el 17: no alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Y luego lo que vimos ahorita: ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Todo este pasaje está hablando de cómo amar a nuestro prójimo. Y a veces queremos dividir el Antiguo Testamento y decir: no, es que la ley no es para nosotros, pero hay cosas increíbles aquí, hay mandamientos increíbles que tú y yo prácticamente podemos aplicar a nuestras vidas. No voy a entrar en todo esto, pero quería que vieran el pasaje donde se encuentra: ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque a veces pensamos: es de Cristo, es del Nuevo Testamento. No, ahí estaba. Él estaba simplemente en los evangelios explicando la ley de Dios. La ley de Dios. Ahí dice, siguiendo. En el versículo 9 de Santiago 2. Dice: pero, otra condición. Pero si muestran algún favoritismo, no quiero ni leer esto, pecan y son culpables, pues la misma ley
los acusa de ser transgresores. La misma ley que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, te condena y me condena. La misma ley. Ahí, favoritismo es pecado. No, es que yo trato a él así, yo trato a él así. Pero estás haciendo favoritismos. Y dice la palabra de Dios que es pecado. Pecado. Enfatiza que somos transgresores de esa misma ley. Y luego sigue. Y lo extienda aún más. Dice, porque en el 10, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda la ley, todos los mandamientos. Y si quieres simplemente, si todavía tienes problemas con varias cosas en el Antiguo Testamento, simplemente con lo que dice Cristo. Lo que dice Cristo, si simplemente con eso, si quebrantamos una o un mandamiento, somos culpables de todo, de todo. Entonces si miento, soy culpable de asesinar. No está exactamente diciendo eso, simplemente ya no hay pecados que son más grandes o más chicos. Pecas en contra de Dios. Hay consecuencias diferentes. Hay consecuencias más grandes de algunos pecados que otros. Pero en cuanto a nuestra salvación, y en cuanto a ofender a Dios, ofendemos a Dios en una ley, ofendemos a Dios en toda. Wow. Eso es pesado. Y dice ahí en el 11, pues pues él que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Eres pecador. Y mucha gente dice, pues es que no hago mal a nadie, no hago daño a nadie, ¿verdad? Soy una persona buena, no hago nada, pero simplemente mentiste una vez, ya violaste la ley. Ya. Es así. No solamente contra la ley de amar a tu prójimo como a ti mismo, pero sino contra toda la ley. ¿Ya están suficientemente deprimidos? Muy bien, qué bien. Ese es lo que quiero hacer. No se creen. Si están deprimidos, yo también estoy deprimido. Entonces, estamos en lo mismo. Sigue ahí en el versículo 12 y dice, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Primeramente ahí dice, hablen y pórtense. Esto está refiriendo otra vez a Santiago 1, 19 al 27, donde habla de ser hacedores de la palabra. Que debemos hablar y portarnos y hacer lo que dice la palabra. ¿Sí? Entonces hace referencia otra vez a esa porción de Santiago. Dice, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados. Lo que hacemos será juzgado. Esa palabra en griego es krino. Lo vimos creo que la semana pasada también. Esa palabra crino. Y la palabra crino literalmente significa distinguir. Distinguir. Entonces puedes distinguir si hiciste lo malo o otra persona hizo lo malo o hizo lo bueno. Eso es juzgar, es ver. No es en sí, el juzgar no es malo. En sí, el juzgar es bueno porque ahí distingues entre lo malo y lo bueno. Entonces ahí dice, como quienes han de ser juzgados. Juzgados. Si hicimos lo bueno, ¿qué pasa? Bendiciones, paz, gozo,
amor, todo lo que podemos sentir y hacer en ese momento. Pero si hacemos algo malo, consecuencias malas. Estábamos hablando ayer y no sé en qué momento, creo que es cuando estaba hablando con dos jóvenes ahí, y hablamos de que las consecuencias, Dios ya tiene muchas de las consecuencias ya hechas. Depende de mi decisión. Yo hago lo bueno y las consecuencias de hacer lo bueno me van a salir. Porque ya puso él leyes hasta naturales en cuanto a las consecuencias. Entonces, si acá de este lado hago algo malo, las consecuencias, hay muchas consecuencias. ¿Qué vamos a hacer? Si mientes, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Primero en ti va a haber una angustia. Y esa angustia te lleva a preocupar y preocupar y preocupar. Y ya te destroza por dentro. Dios ya lo tiene hecho. Ya está así. Hay varios médicos aquí. Ya sabemos a través de la medicina. Si nosotros tenemos preocupaciones y angustias, puede destruir completamente el cuerpo. ¿Quién lo hizo así? ¿El hombre? Dios lo hizo así. Perfecto. Perfecto. Cuando nosotros preocupamos, que Él dice que no debemos preocupar, ya algo empieza a pasar, especialmente en el estómago, y hasta llega a causar ceguera y otras enfermedades grandes. La preocupación. Entonces, Él ya tiene consecuencias. Si mentimos a alguien más y después ellos saben que mentimos, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? Rompimos con esa relación. Rompimos con esa, o por lo menos pusimos un muro. El muro de Trump ahí en medio de ellos, ¿verdad? Ahí, lo pusimos ahí, lo ponemos ese muro ahí. Y no podemos actuar igual con esa persona porque hubo un problema entre nosotros. Son consecuencias que Dios ya puso en acción. Entonces, por eso la palabra dice tanto: obedece, obedece. Tienes que hacer lo correcto, porque tengo lo bueno para ustedes. Y luego dice ahí: hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Oye, suena increíble, ¿verdad? Porque cuando tú y yo hablamos de la ley o los mandamientos, no hay muchas veces cuando hablamos de la libertad. Pero las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, traen libertad. Porque Él puso todos sus mandamientos para que tú y yo podamos estar bien. Él es el creador. Nos creó de una manera perfecta, como estábamos hablando ahorita. Y si obedecemos a Él, ¿qué vamos a tener? Paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, templanza, la fe. Siempre se me olvida uno, mansedumbre. Hay algo ahí, amor, sí, se me olvidó amor. Qué bárbaro, no. Estamos hablando de amar al prójimo y se me olvidó. Pero vamos a tener todo lo que necesitamos dentro cuando tú y yo obedecemos, cuando hacemos la voluntad de Dios. La consecuencia es increíble dentro de nosotros. Cuando obedecemos, no tenemos que estar mirando hacia atrás y a ver quién me está viendo o ni nada. No tengo que preocupar que un Dios que es siempre presente, omnipresente, en todos los lugares, en todo el tiempo, Dios está. Eso debe darnos un poquito de temor. Pero si hago lo correcto, no tengo que estar diciendo: ¿me vio Dios o no? Si hago lo correcto, estoy bien. Estoy bien. Da libertad. Da libertad. Ahora, da libertad específico y general.
Cuando dije que cuando obedecemos completamente sus mandamientos nos da libertad, y específicamente cuando amamos al prójimo, esa ley real que nos da de amar al prójimo anda aquí, ¿verdad? Ya después los vamos a sacar, pero muy bien. Nancy me dijo, pero sácalos bien, ¿verdad? Sí, los vamos a sacar bien. Específicamente amar al prójimo, amar al prójimo. Entonces, cuando amamos al prójimo, tranquilos, estamos tranquilos, completamente. Y luego versículo 13, termina este pasaje diciendo, porque habrá juicio, un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. Wow. La compasión triunfa en el juicio. Esa palabra compasión es la palabra eleos en griego, y se puede traducir también misericordia, pero es muy extraño la palabra. No es simplemente misericordia, es misericordia tierna. Es ver a las personas y lo que decimos, tener compasión con ellos. Entonces, dice la palabra, si amamos, si obedecemos y amamos a nuestro prójimo, pues no va a haber juicio sin compasión. Pero si vemos, si no tratamos a nuestro prójimo de la manera que debemos tratarlo, hay juicio sin compasión. No nos gusta pensar que Dios es un Dios de juicio, pero sus juicios son perfectos también. Sus promesas son perfectas y sus promesas siempre se cumplen, pero sus juicios también son perfectos y siempre se cumplen. Y muchos de sus juicios es de esa manera natural de lo que estábamos hablando. Si tú no tratas si tú no amas a tu prójimo como a ti mismo, va a haber consecuencias. Consecuencias. Y ya. Y va a ser sin compasión. Sin compasión. Y van a venir tiempos difíciles. Y todos saben, no voy a decir levanten sus manos, pero los que tienen jefes o patrones que son muy duros, toda la gente ahí en algunos lugares no quieren al jefe. Trabajan mejor cuando el jefe no está. ¿Ven? Es lo que Lucy dice. Lucy es la administradora de la iglesia. Ella dice, cuando Douglas no viene, la verdad no puedo trabajar de maravilla, ¿verdad? Pero así es. Cuando hay una persona que no tiene compasión, un jefe de que no tiene compasión con sus trabajadores, no sabe amar a su prójimo dentro de lo que es ser jefe, crea un ambiente increíblemente negativo y la verdad que nadie quiere trabajar. Y a veces simplemente la gente está ahí porque tienen miedo a estar sin trabajo. Entonces, así es. Va a haber juicio sin compasión para esa persona y para nosotros si no amamos a nuestro prójimo como debemos amarles. La compasión, dice ahí, triunfa en el juicio. En el juicio. Triunfa. Compasión es amar, y si amamos al prójimo hay consecuencias buenas. Hay libertad. Libertad. Y por eso la compasión triunfa en el juicio. Completamente. Entonces, hermanos, ya vamos a salir temprano. Y ahora que hace calor. Yo no sé ustedes, pero estoy sudando aquí, la verdad. Hermanos, ahí
amigos, amar a tu prójimo como a ti mismo es una ley que te puede traer libertad. Yo te animo a buscar más y más en la palabra de Dios de cómo debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo? Busca maneras prácticas para hacerlo, porque a veces pensamos que simplemente con las palabras está bien. Ay, te amo, te quiero. No es suficiente. Amar al prójimo. Amar es una palabra, en griego es ágape. Es un amor incondicional. Y amar es una decisión, es hacer algo. Cuando dice que el amor es paciente, esas son acciones. Yo me esfuerzo para estar paciente con ustedes. No. Con alguien. ¿Verdad? Claro. Y ustedes son pacientes conmigo. Gracias. Pero hay que ser pacientes. Pero eso es una acción. Es hacer. No es simplemente un pensar. Es esforzarme, hacer la decisión de ser paciente con alguien. Y luego llega un momento cuando no estamos exactamente bien, tenemos que esforzarnos más para ser pacientes. Es trabajo. Y es trabajo duro. Por eso la palabra de obrar o trabajo en el griego es ergón, que es trabajo que te llega, vas a sudar en el trabajo. Esas son esas obras que tenemos que hacer. Entonces, aman a tu prójimo como a ti mismo. Algunas preguntas, simplemente, y son simples las preguntas. ¿Amamos a nuestro prójimo? Todo lo que escuchaste en esta mañana, ¿estás amando a tu prójimo? No estamos simplemente hablando de los que te caen bien. Estamos hablando de todos, de todas las personas. Y eso ahí es donde entra lo difícil. Los que son más compatibles contigo, los que te llevas bien y sales a ver películas o lo que sea. Y no es solamente eso, estamos hablando, está extendiendo esto a todos, no solamente las personas de la iglesia, también las personas de afuera. ¿Amamos a nuestro prójimo? La segunda pregunta es, ¿mostramos favoritismos? ¿Sí? No sé si recuerdan cuando estaban en la escuela, algunos, y el maestro muchas veces tenía el favorito, ¿verdad? Y no, hombre, todos odiaban a esa persona, ¿verdad? Ahí, hombre, ahí en inglés hay una frase que se dice brown noser, es que poner no sé por qué lo decimos, ni siquiera, pero es la idea de simplemente hacer cosas para que tú seas el favorito, ¿sí? Entonces, nadie nos gusta los favoritismos cuando no se trata de nosotros. Cuando somos nosotros los favoritos, cuando yo llego a la casa de mis suegros, mi suegra casi cada vez que estamos juntos, ahí con los cuñados y todo, ella dice, y lo he dicho a varias personas de aquí, bueno, me dicen Hugo, pero Douglas es el que está encargado. Él es, más o menos, él es el favorito. Y se siente bien, ¿verdad? Se siente increíble. Y que va a vivir conmigo. Pepe, nos vemos después, arquitecto para construir una casa con algo separado ahí. No, amo a mi suegra. Pero cuando somos los favoritos, perfecto. Pero cuando no, odiamos y vemos. No, es que tú con él o con ella
Siempre en las familias hay un hijo favorito. Entonces, y siempre están los hijos peleando y todo ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mostramos favoritismos y mucho menos dentro de la iglesia. Y esto todavía significa fuera de la iglesia. Y número 3, entendemos que hay libertad en obedecer los mandamientos de Dios. Entendemos eso realmente cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hay libertad. Y todos queremos libertad, ¿no? Yo quiero ser libre. Quiero ser libre. Por eso nos sentimos tan bien cuando hacemos lo correcto. Y así es. Vamos a estar de pie. Invitamos a los muchachos a venir enfrente para el último canto. Pero piensa en tu vida. ¿Estás amando a tu prójimo? Los que están alrededor tuyo, los que encuentras, aunque los que te dan tantos problemas. ¿Sí? Hay que hacerlo, porque en eso hay libertad. En eso hay libertad. Mostramos favoritismos, entendemos que hay libertad en obedecer todos los mandamientos de Dios. Ojalá que podamos nosotros llegar a ser una iglesia que no existe eso. No hay favoritismos aquí. Todos entramos, todos somos iguales porque realmente somos el cuerpo. Les he dicho tantas veces, yo no soy la cabeza de la iglesia. Yo soy un miembro de la iglesia. Yo soy parte del cuerpo. Tengo responsabilidades que me da un poquito de autoridad o decidir algunas cosas, pero eso es porque Dios me dio esa responsabilidad. Eso no significa que soy mejor que tú. Todos somos iguales en esto. Y tenemos que verlo así, de esa manera. Todos somos importantes, somos la creación de Dios, y si conoces a Cristo como tu Salvador personal, único y suficiente, tú eres un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces nunca debe haber favoritismos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por todo lo que has hecho hasta ahora. Sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios que siempre está presente, el Dios que sabe todo, el Dios que es todo para nosotros, la vida misma. Cuando hablamos de la vida eterna, es vida contigo para siempre. Y hemos visto en esta mañana lo que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos, Dios, a estar dispuestos a aceptar a cualquier persona, a pesar de riquezas, posición, estatus, influencia, raza, apariencia, belleza, ropa, habilidades, personalidades. Señor, ayúdanos a aceptar a todos y poder llegar a amar a ellos de la manera que tú tienes ya hecho para nosotros. Ayúdanos a entender que no somos mejores que otras personas, que debemos tratar y ver las necesidades y los intereses como algo importante en nuestras vidas para poder amar a los demás. Ayúdanos como iglesia a siempre ser una iglesia que recibe a las personas. No importa todo eso lo que explicamos ahorita. Te alabamos, te glorificamos que tú viniste, tú mandaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros, no solamente nosotros, pero todos los que habían vivido, los que han vivido, los que están viviendo y los que vivirán. La sangre de tu Hijo Jesucristo es suficiente para todas las personas, y es de la misma manera. Su sangre cubre a todas las personas de la misma manera. Ayúdanos a entender eso
entender que amar a nuestro prójimo trae libertad. Ayúdanos a hacerlo como iglesia, como individuos, y crecer esta iglesia de una manera increíble, no solamente en número, pero como creyentes maduros, quienes aman a ti, conecten con otros, sirven a otros y alcanzan nuestro mundo para Cristo. Ayúdanos a hacer esa iglesia, ser fuerte y amar a todos los que están alrededor. Te alabamos, te glorificamos. En el nombre de Cristo pedimos todo. Amén. Déjanos ver lo que entristece tu corazón, la iglesia que deseas tener, refleja tu luz. Rompe, Señor, orgullo y cruz en mi interior, mis sueños y coronas te doy. Me rindo a tus pies. Tu luz da esperanza. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Eterno, yo soy todo eres, Señor. Majestad, gracia y poder, luz en tu ser. Tú nos das esperanza. Tú nos das esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Tu luz da esperanza. Tu luz da esperanza en la oscuridad, todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Canta una sola voz. Escuche fuerte. Una vez más.
bendiga. Somos despedidos.